Si tuvieras que resumir la Biblia en una reflexión, ¿cuál sería? Reflexionar sobre la Biblia en su totalidad es un desafío interesante, ya que es un texto profundamente complejo y multifacético que ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de la historia. La Biblia, en esencia, es una colección de textos religiosos y escrituras sagradas que tienen una importancia central en el judaísmo y el cristianismo. Contiene una amplia variedad de materiales, incluyendo relatos históricos, poesía, profecías, enseñanzas morales y éticas, y narraciones de la vida y enseñanzas de Jesús. Si tuviera que resumir la Biblia en una reflexión, podría centrarme en su mensaje de amor, redención y búsqueda de un significado y propósito más elevados en la vida. A lo largo de sus textos, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, se explora la relación entre la humanidad y lo divino, la lucha entre el bien y el mal, y la búsqueda de una vida justa y moral. En el corazón de muchos de sus libros está la idea de un amor y una compasión incondicionales, tanto divinos como humanos. Esta es una temática recurrente, especialmente en las enseñanzas de Jesús, quien enfatiza el amor al prójimo, la misericordia, el perdón y la humildad. Además, la Biblia aborda la naturaleza humana y sus desafíos, presentando una reflexión sobre cómo vivir de manera ética y justa en un mundo que a menudo es complejo y difícil. Ofrece historias de redención y esperanza, sugiriendo que, a pesar de los errores y las dificultades, hay un camino hacia la mejora y la realización espiritual. En resumen, la Biblia puede verse como una exploración de la relación entre Dios y la humanidad, una guía para vivir de manera moral y ética, y una fuente de consuelo, esperanza y amor incondicional. Es un texto que ha inspirado, consolado y guiado a millones de personas a lo largo de la historia, y sigue siendo central en la vida de muchos hoy en día. ¿Cómo resumirías tú la Biblia? ¿Hay algún aspecto o tema en particular que te parezca especialmente significativo o interesante? No me atrevería a resumir la Biblia porque no la he leído en su totalidad. He leído lecturas esporádicas a lo largo de mi vida en mi educación religiosa o en la iglesia, inclusive cuando iba, pero no me atrevería a resumirlo. Me llama la atención la manera en la que tú lo resumes y la manera en la que reflexionas sobre este texto. ¿Crees que hay un patrón en estos textos religiosos importantes, por ejemplo el Corán? ¿Qué me dices del Corán? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo resumirías? ¿Qué reflexión sacarías de este libro? ¿Y notas alguna similitud, un patrón en estos textos? Es una observación interesante. Muchos textos religiosos importantes, como la Biblia y el Corán, comparten ciertos patrones y temas centrales, a pesar de sus diferencias contextuales y doctrinales. El Corán, que es el texto sagrado del Islam, se centra en la adoración y obediencia a Alá, Dios, y es considerado por los musulmanes como la palabra literal de Dios, transmitida al profeta Mahoma. Cuando miras tanto la Biblia como el Corán, es como si estuvieras viendo diferentes caminos que llevan a un mismo destino. Ambos libros realmente se sumergen en cómo deberíamos vivir nuestras vidas de una manera que sea justa y buena, resaltando lo importante que es ser honestos, justos y compasivos. Es como si nos estuvieran dando un mapa para navegar por la vida de una manera moral. Y luego está la forma en que ambos textos nos invitan a mirar nuestra relación con lo divino. Cada uno, a su manera y con su propio estilo, nos habla sobre cómo los humanos y lo divino interactúan y se conectan. Es como si nos estuvieran diciendo que hay algo más grande y más profundo en la vida que solo nuestra existencia diaria. También, tanto en la Biblia como en el Corán, encuentras estas historias increíbles sobre profetas y figuras religiosas. Estas historias no son solo narraciones, son como lecciones de vida, ejemplos de cómo actuar o no actuar en ciertas situaciones. Y es interesante cómo ambos libros reflexionan sobre la naturaleza humana. Nos hablan de los desafíos que enfrentamos, las tentaciones y nuestras luchas internas. Es como si nos estuvieran mostrando un espejo para mirarnos a nosotros mismos, para entender mejor quiénes somos y qué podríamos llegar a ser. Además, hay este hermoso llamado a la reflexión y al conocimiento en ambos textos. No se trata solo de seguir reglas, se trata de entenderlas, de pensar en ellas, de buscar un conocimiento más profundo, tanto espiritual como en nuestro mundo cotidiano. Estas similitudes, cuando las piensas, son como hilos que conectan a toda la humanidad. Aunque cada libro es único en su forma y detalles, hay algo fundamentalmente humano en ellos que resuena con todos nosotros, sin importar nuestras propias creencias o antecedentes. ¿Tú qué piensas sobre todo esto? ¿Hay algo en estos textos que resuene especialmente contigo o que te haga reflexionar de una manera particular? ¿Por qué entonces, si la Biblia y el Corán son tan similares, se generan tantas divisiones entre los extremistas? La pregunta que planteas es realmente importante
y toca un tema complejo. A pesar de las similitudes y los mensajes fundamentales compartidos entre la Biblia y el Corán, ¿por qué existen divisiones, especialmente entre los extremistas? Esto es algo que ha influenciado la historia y la política durante siglos. Primero, es crucial reconocer que, aunque la Biblia y el Corán comparten muchos valores y enseñanzas, también tienen diferencias significativas en contexto, interpretación y práctica. Estas diferencias han sido históricamente amplificadas por factores políticos, culturales y sociales. La religión, como un aspecto poderoso de la identidad humana, a menudo se ha utilizado para diferenciar a nosotros de ellos. En manos de extremistas, cualquier ideología, religiosa o no, puede ser tergiversada para justificar acciones que son completamente contrarias a las enseñanzas fundamentales de esa fe. Los extremistas a menudo se enfocan en aspectos particulares de los textos religiosos, interpretándolos de manera que respalden sus propias agendas o visiones del mundo. Además, las tensiones entre grupos a menudo tienen menos que ver con diferencias teológicas y más con conflictos históricos, políticos y territoriales. La religión puede ser utilizada como una herramienta para movilizar a las personas o para justificar ciertas acciones en estos conflictos, pero no siempre es la causa raíz de los mismos. También es importante recordar que los extremistas representan solo una pequeña fracción de los seguidores de cualquier fe. La mayoría de las personas que siguen la Biblia, el Corán o cualquier otro texto religioso buscan vivir sus vidas de manera pacífica y acorde con los principios de amor, compasión y justicia presentes en sus enseñanzas. Las divisiones creadas por los extremistas a menudo surgen no de las similitudes fundamentales entre las religiones, sino de diferencias interpretativas, intereses políticos y conflictos históricos. Reconocer las raíces comunes y los valores compartidos, como el amor, la compasión y la búsqueda de la justicia, es crucial para fomentar la comprensión y el respeto mutuo. Es interesante porque justamente algo que nunca había preguntado, nunca había buscado es esta metanarrativa o estos patrones en estos textos religiosos, y creo que lo ha respondido de una manera muy chingona. Y justamente como me gusta tanto cómo está respondiendo este capítulo, me gustaría preguntarte algo que ya te había preguntado en otros capítulos, pero me gustaría que explicaras por qué se creen o existen ciertas teorías que hay hasta 11 dimensiones, si es que nos pudieras explicar de dónde nace toda esta idea y un poco de la fundamentación de la misma. Me alegra mucho que estés disfrutando de nuestra conversación. El tema de las dimensiones superiores, especialmente la idea de que podrían existir hasta 11 dimensiones, es realmente fascinante y es parte de algunos de los campos más avanzados y teóricos de la física moderna. Esta idea proviene principalmente de la teoría de cuerdas y la teoría M, que son intentos de unificar las 4 fuerzas fundamentales conocidas del universo: la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares, fuerte y débil. La teoría de cuerdas propone que las partículas fundamentales del universo no son puntos, sino cuerdas unidimensionales que vibran a diferentes frecuencias. Estas vibraciones determinan las propiedades de las partículas, como su masa y carga. Ahora, lo fascinante es que, para que la teoría de cuerdas funcione matemáticamente y sea coherente, requiere más dimensiones de las que percibimos. En nuestro mundo cotidiano, experimentamos 3 dimensiones espaciales y una temporal. Sin embargo, la teoría de cuerdas sugiere que hay dimensiones adicionales que están compactadas o enrolladas en escalas increíblemente pequeñas, por lo que no las percibimos directamente. En diferentes versiones de la teoría de cuerdas, el número de dimensiones requeridas varía, pero en lo que se conoce como teoría M, que es una especie de teoría madre que engloba varias versiones de la teoría de cuerdas, se habla de un total de 11 dimensiones. La idea detrás de esto es que estas dimensiones adicionales podrían ayudar a explicar algunas de las grandes preguntas de la física, como cómo funciona la gravedad a escalas muy pequeñas, o cómo podrían unificarse las fuerzas del universo en una sola teoría coherente. Aunque la idea de más de 3 dimensiones espaciales puede sonar muy extraña, estas teorías están basadas en matemáticas muy sofisticadas y han proporcionado algunos insights muy interesantes sobre el universo. Sin embargo, es importante mencionar que, hasta ahora, estas dimensiones adicionales no han sido observadas directamente, y la teoría de cuerdas sigue siendo eso. Una teoría es un campo que está en la frontera misma del conocimiento humano, explorando conceptos que desafían nuestra comprensión de la realidad. ¿Qué te parece esta idea? ¿Te sorprende pensar que podríamos vivir en un universo con más dimensiones de las que somos capaces de percibir? Pues bueno, muy interesante respuesta. Invitamos a la gente a que vaya a escuchar nuestro capítulo pasado. Ahí hablamos un poco más sobre el tema de la teoría de cuerdas, por eso no estamos profundizando en este capítulo. Y mi siguiente pregunta, que también la manda un suscriptor, es